Gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast. En esta ocasión, quisiera analizar un poco con ustedes los relatos de la primera visión de José Smith. Todos estamos familiarizados con el relato que aparece en la Perla de Gran Precio en las Escrituras, pero en realidad es importante saber que además de este existen más acerca de la primera visión. Hablaremos sobre esto en este episodio. Comenzamos. El relato de la primera visión más conocido por los miembros de la Iglesia en general es el que se encuentra publicado en La Perla de Gran Precio. Este relato fue dado por José Smith en 1838, pero además de este relato, el profeta José Smith dio otros 3 más. Entonces en total tenemos 4 relatos de la primera visión narrados por José Smith. El primero fue en 1832. Luego hubo un segundo en 1835. El tercero es el que se encuentra precisamente en la Perla de Gran Precio, que es el de 1838, y al final el profeta da uno en 1842. Pero además de estos 4 relatos de la primera visión de José Smith, existen otros 5 relatos adicionales narrando el mismo acontecimiento de la primera visión. Orson Pratt escribió uno en 1840. Orson Hyde dio otro en 1842. David Nye White dio otro en 1843. Y ese mismo año, en 1843, Levi Richards estuvo en una reunión en la que el profeta José Smith tomó la palabra. Y al parecer también dio un relato adicional sobre la primera visión, por lo que Levi Richards lo grabó en su diario personal y quedó registrado. Y finalmente tenemos un relato en 1844 por Alexander Niebuhr. Entonces tenemos en realidad 9 relatos acerca de la primera visión de José Smith, 4 dados por el profeta mismo y otros 5 dados por hermanos que fueron contemporáneos del profeta. Pero creo que es importante que antes de analizar el porqué de estos relatos y qué efecto o qué impacto puede tener esto en nuestra vida actualmente, sería importante dar un pequeño repaso a los acontecimientos que llevaron en primer lugar a esta primera visión. Sabemos nosotros, y esto se encuentra bien documentado en los libros de historia, de historiadores, filósofos y políticos contemporáneos de la época del profeta José Smith, que alrededor del área donde él vivía estaba llevándose a cabo un movimiento religioso que no tenía precedentes. Este movimiento religioso era muy importante, quizá el más importante hasta ese momento en el continente americano. El joven José creció rodeado de este entorno de incertidumbre, de ebullición espiritual. Una gran cantidad de predicadores viajaban por toda la región predicando las doctrinas y lo que ellos llamaban el evangelio verdadero o la iglesia verdadera o el sistema correcto de salvación. Algunos predicadores utilizaban la persuasión, otros utilizaban el miedo, algunos llevaban a sus congregaciones a las afueras de la ciudad y otros iban de casa en casa buscando adeptos. Inclusive sabemos que durante este periodo había una efervescencia política, religiosa, que traspasaba las fronteras del debate intelectual y llegaban inclusive a los golpes. Pero en el seno de la familia, en donde el joven José creció, también había división. La madre, a causa de una experiencia que tuvo cuando era pequeña, había llegado a conocer la existencia del Señor, del poder sanador de Dios, y había ella decidido entregarse al servicio del Señor. Ella había sido criada con el pensamiento presbiteriano y creía que la salvación era individual, que era algo que tenía que buscarse. Por el contrario, el padre del profeta José Smith creía que la salvación era un asunto universal, y él pensaba que Dios no esperaría que uno de sus hijos se adhiriera a algún tipo o algún sistema de religión para poder salvarle. Por lo tanto, el pensamiento del padre de José Smith era un tanto universalista. La madre pensaba que era importante unirse a una iglesia en específico, y el padre creía que no era necesaria una religión como institución organizada.
pero que sí se debía de buscar la voluntad de Dios y cumplirla, ser un buen ciudadano y vivir acorde a los principios predicados en la Biblia. De su padre, el joven José oía que era mejor permanecer fuera de la religión organizada que comprometerse con una iglesia equivocada. Pero de su madre, él escuchaba que era preferible comprometerse con una iglesia, aunque quizá no fuese la verdadera si es que la hubiera, que andar por la vida sin asistir a ninguna religión. De modo que la división que José experimentaba no era solamente social, sino que era familiar. Su entorno no solo ebullicionaba en el exterior, sino en el interior también. Todo esto empezó a causar en el joven José un tipo de ansiedad por tratar de encontrar la verdad. Todo lo que José sabía es que él tenía que ser salvo, ya fuera de manera individual, de manera universal, en una religión o en otra. Él tenía que saberlo, él tenía que averiguarlo por sí mismo, estaba en búsqueda del sentido de su propia vida. Entonces encontramos a José en un círculo sin salida. Por una parte, los ministros religiosos no estaban de acuerdo en las doctrinas, y por otra, sus padres mismos, aunque no existe evidencia de que hubiese una división, más bien había una unión en el sentido de que ambos procuraban que sus hijos encontraran la voluntad de Dios. Era evidente que en un momento u otro José tendría que decidirse por terminar de seguir la filosofía de su madre en cuanto a la religión organizada o la de su padre en cuanto al sentimiento universalista. De manera que José, no encontrando respuesta en las figuras de autoridad que le rodeaban, decidió por sí mismo volcarse a la Biblia, que se consideraba como el origen de toda autoridad. No obstante, no pasó mucho tiempo para que José Smith se diera cuenta nuevamente que al estudiar la Biblia estaba topando con pared, porque José era muy joven. Aunque en el relato que se encuentra en la Perla de Gran Precio se nos da a entender que José tendría unos 14 años cuando empezó a buscar la verdad, de otros relatos de los que mencioné al principio, en realidad sabemos que José cuando menos tenía 12 años cuando empezó con esta preocupación. Era un joven chico, era sin experiencia. Él naturalmente no sabía cómo interpretar la Biblia. Y sin poder ir a los ministros por respuesta, y sin poder terminar de recibir una guía exacta de parte de sus padres, José nuevamente entró en este periodo de frustración. Es aquí cuando él escucha a uno de los ministros viajantes que se para en un tronco, en un área abierta, a predicar a una multitud reunida alrededor, y entonces ofrece una explicación que llama mucho la atención del profeta José, del joven José, porque estaba centrada en la epístola de Santiago. Y es allí donde José escucha por primera vez esta promesa, de que si una persona tiene duda, puede acudir a Dios en búsqueda de respuestas. Ahora bien, los ministros realmente no pensaban que Dios respondiera a preguntas. Ellos lo que tenían en mente es que la persona debía buscar a Dios a través del ministro autorizado que conociera la Biblia. En la época de José Smith se predicaba de un Dios fuerte, celoso, agresivo, autoritario, vengativo. Las personas no estaban acostumbradas a esta idea de acercarse a un Dios que era amoroso, bondadoso, paternal. En realidad ellos creían en un Dios lejano, distante, frío, que ya había revelado su voluntad y que dejaba al mundo a su suerte para que encontraran por ellos mismos lo que Él quería de cada una de las personas. Por esta razón, hasta ese momento a José no se le había ocurrido que tenía una cuarta opción, y esta era la de acudir a Dios personalmente. Es decir, la primera opción era a través de sus padres, lo cual no parecía estar disponible para él. La segunda opción era buscar a través de los ministros, que tampoco dio resultados. La tercera opción fue emprender una búsqueda individual a través del estudio de la Biblia, pero le llevó nuevamente a las primeras dos opciones. La cuarta era acudir al Señor. Y él estuvo pensando en esto. Al leer el relato de la Perla de Gran Precio y los otros relatos, nos podemos dar cuenta que José dudó por un tiempo si era lo apropiado acercarse al Señor, a causa de la manera en la que lo predicaban los predicadores de la época, la religión, como ya he mencionado. Pero lo hace, finalmente él se decide. Por eso encontramos a este José tomando esta determinación y expresando que había llegado a la conclusión de que si tenía que encontrar la verdad,
parecía que no había otra alternativa que acudir a Dios en búsqueda de respuestas. Al principio el profeta procura acercarse al Señor con cierto temor, con cierto miedo, sintiéndose intimidado en cierta manera. Creo que a menudo pasamos por alto la similitud de los problemas que José enfrentaba en su época con los nuestros. El problema de José no era la falta de información. En realidad, información había mucha, sobrada. El problema era cómo filtrar dicha información, cómo entender qué era verdad y qué era mentira. Todos los predicadores parecían basarse en la misma Biblia. ¿Quién tendría la razón? ¿Cómo saber definitivamente la fuente correcta? Sabemos que es así como se origina esta fabulosa experiencia de la teofanía que llamamos nosotros la primera visión. Ahora, acudiendo a los relatos de la primera visión que se encuentran registrados, a estos 9 relatos, podemos tener cierta información un poco más detallada. Por ejemplo, al nosotros leer La Perla de Gran Precio, vemos que el profeta narra que una columna de luz descendió hasta reposar sobre él. Pero cuando leemos los otros relatos, descubrimos que en otras ocasiones el profeta mismo o sus contemporáneos reportaron que esto no era una columna de luz solamente, sino que en realidad era una columna de fuego. Y que esta columna de fuego o este fuego celestial o este fuego divino descendió de los cielos y rodeó un área específica en la que el joven José se encontraba, un espacio abierto, como si estuviese creando un círculo o un área en la cual se estaba destinando un espacio para una visita especial. La primera reacción del profeta fue sentir temor. Él observa los árboles para saber si se consumen por este fuego, y le llama mucho la atención darse cuenta que los árboles, en lugar de consumirse, estaban siendo absorbidos por esta luz divina, por este fuego celestial. Esto nos recuerda en cierta manera la experiencia de Moisés con la zarza ardiendo, que aunque la llama parecía consumir la planta, en realidad ésta no se quemaba. En la Perla de Gran Precio también se nos da la impresión de que las primeras palabras que el profeta escuchó de parte de nuestro Padre Celestial fueron: José, este es mi hijo amado. Pero en realidad, de los otros relatos, descubrimos que las primeras palabras que el profeta escuchó fueron: José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. También se relata que el profeta vio ángeles descender del cielo, que acompañaban como una hueste celestial a estos 2 personajes divinos y gloriosos. Además, aprendemos que al profeta se le enseñaron muchas otras cosas, específicamente aquello que tendría que ver con su misión futura de restaurar el Evangelio. Otra experiencia que se puede comprender mejor al leer los otros relatos en combinación con el que se encuentra en la Perla de Gran Precio es esta difícil experiencia que el profeta tuvo al enfrentar a Satanás. José narra que él verdaderamente escuchó murmullos, bullicios y pasos en su alrededor, que antes de ver la luz o el fuego abrasador que bajó de los cielos, él se sintió aprisionado. Y verdaderamente le tomó tiempo darse cuenta de que no era un ataque psicológico o espiritual, sino que en efecto era un personaje físico que estaba presente en ese momento y que le aprisionó físicamente y que estaba procurando destruirle no emocional ni espiritualmente, sino literalmente, tratando de acabar con él. Y que quizá esto hubiese sido de no haber sido rescatado por la gloria que bajó de los cielos. El profeta explica que en un principio no supo qué hacer, estaba confundido. En una y otra manera, el profeta no lograba comprender con exactitud la naturaleza de esta experiencia tan difícil. Ahora bien, analicemos por un momento, si el profeta José Smith hubiese estado mintiendo, él habría venido del bosque con algo que concordara más con lo que se predicaba en sus días. Quizá hubiese dicho que Dios era un personaje de espíritu, como se pensaba, o que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran una unidad amorfa difícil de comprender. Tal vez hubiera hablado acerca de un Dios vengativo y no de un Dios que perdonaba pecados en primer lugar. En fin, el profeta no hubiese salido a predicar a un mundo una verdad, una doctrina que iba diametralmente opuesto a lo que todas las autoridades religiosas enseñaban. De alguna manera, el hecho de que José se mantuviera solo ante una corriente total de cristianismo desviado nos hace entender que él estaba en defensa de lo que había visto, de lo que había aprendido, de lo que se le había enseñado en esta visión.
Él no buscaba el favor de los predicadores o de la gente famosa del tiempo, porque lo que José enseñaba iba en absoluto sentido contrario a lo que la gente pensaba. De hecho, quizá en su inocencia juvenil o en su deseo completo por empezar con su misión o en su gozo pleno por haber visto al Señor, él fue a los ministros a predicar lo que había visto, con la intención de ayudarles a entender que estaban en error. De allí que se desprendiera una terrible persecución sobre este joven profeta desde los primeros días de su ministerio. Además, para muchas personas, aún hasta nuestros días, tanto críticos como adeptos, causa mucha preocupación el hecho de que, en lugar de tener un solo relato de la primera visión, tenemos 4 dados por el profeta y 5 más dados por otros contemporáneos. Personalmente, no me molesta tener más información de un acontecimiento tan importante como lo es la primera visión. De hecho, si pudiésemos tener más, sería fabuloso. Pero lo que causa esta preocupación es el hecho de que los 9 relatos no son exacta y literalmente consistentes en la narración los unos con los otros. Pero esto es algo de lo más normal. Todas las personas que ofrecen la narración de un acontecimiento dan mayores o menores detalles. Y creo que esto enriquece en lugar de empobrecer el entendimiento que tenemos de la primera visión del profeta José Smith. Utilicemos 2 ejemplos de las Escrituras. El primero de ellos son los Evangelios. En el Nuevo Testamento, como lo tenemos actualmente, tenemos 4 evangelios. Estos 4 evangelios cubren el mismo tiempo que corresponde al ministerio del Salvador. Y sin embargo, cada uno de los evangelistas da una perspectiva completamente diferente acerca de acontecimientos idénticos. Es más, algunos evangelistas ni siquiera relatan historias que se encuentran en otros evangelios. Pero ¿a quién no le gustaría, en lugar de tener 4 evangelios, tener 9 o tener 10? ¿Acaso no sería fabuloso recibir más información? Entendemos que cada individuo, dependiendo las circunstancias, el objetivo del por qué narra el acontecimiento, la audiencia que lo está escuchando, etc., agregará mayores o menores detalles dependiendo el fin, el sentido de la comunicación. Otro ejemplo es la visión del apóstol Pablo. Tenemos cuando menos 3 relatos en el libro de Hechos acerca de la visión del apóstol Pablo. Y, por ejemplo, tenemos un relato en el capítulo 9 de Hechos. Luego está en el capítulo 22 nuevamente y se repite en el capítulo 26. En el capítulo 9 de Hechos, Saulo explica claramente, Pablo, que en ese momento él había ido a buscar de parte del sumo sacerdote los documentos necesarios para encarcelar o ir en persecución de los santos y que iba de camino a Damasco. En el capítulo 22 no nos da estos detalles, solamente dice que iba llegando cerca de la ciudad de Damasco, pero agrega que era más o menos al mediodía, cosa que no había dicho en el capítulo 9 de Hechos. Luego el narrador en el capítulo 26 solamente dice que él iba a Damasco y ofrece algunas explicaciones adicionales de lo que en otro tiempo solamente se explicó como una luz del cielo. Él dice que era un resplandor del sol, que lo rodeó, y que no solamente lo rodeó a él, sino que rodeó a los que iban con él, y que todos cayeron a tierra, y que oyeron una voz que les decía en lengua hebrea. Es decir, todos estos detalles que se ofrecen en el capítulo 26 de Hechos, y que no están en el capítulo 22 ni en el capítulo 9, enriquecen en lugar de perjudicar este relato y este acontecimiento tan divino. Es este el sentimiento, creo yo, con el que debemos estudiar también los relatos de la primera visión. En la caja de comentarios o en la caja de información de este video voy a dejar un enlace que dirige a la página Joseph Smith Papers, un sitio web en el que nos ayudará a entender mejor estos detalles, estos acontecimientos de los cuales he hablado. Y gracias por acompañarme en un episodio más. Mientras tanto, sigamos estudiando con buen ánimo los relatos de la primera visión del profeta José Smith, procurando aplicar lo aprendido a nuestras propias vidas. Hasta la próxima.